Nuestro tema de hoy es la predicación número 2, así lo podemos titular. Predicación número 2, ministrando espíritus buenos. Ministrando espíritus buenos. Y atención para que nadie se vaya a confundir, porque hay personas que pueden dar lugar a la suspicacia, a la malicia, y pueden decir, ¡ja! En esa iglesia predican de espiritismo. ¿Cierto? Porque hay el espiritismo diabólico, humano, maligno, satánico. Invocan espíritus. Nosotros no invocamos espíritus, no. El único espíritu soberano que nosotros reconocemos es el Espíritu de Dios. A Él sí invocamos, al Espíritu Santo de Dios. A Él sí pedimos, invocamos, pero no espíritus. No los invocamos, los ministramos, los vivimos. ¿Le podemos pedir a Dios? Sí, que del Papá mayor de los espíritus, del Espíritu Santo, nos dé a nosotros una marca registrada, que el Señor nos dé un carisma. Se llaman carismas, se llaman dones. La palabra carisma también significa don. Entonces, en la Biblia sí encontramos que había gente con espíritus malos, no solamente satánicos, y aquí también hay que hacer otra diferencia. Hay espíritus malos demoníacos del diablo, pero también hay gente que tiene espíritus de mala tendencia o de debilidades o de problemas. Por ejemplo, el espíritu de amargura, eso existe. El espíritu de depresión también. Y vimos en nuestra predicación anterior un ejemplo interesante. Quiero ubicarlos así rápido para seguir hoy. De, por ejemplo, Elías, profeta de Dios, le dijo a Eliseo, su discípulo, su alumno de ministerio, pídeme algo. Y entonces Eliseo le dijo, quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es que Eliseo estaba impresionado cuando vio a hacer milagros a Elías, un niño que resucita, que ordena que no llueva y no llueve, que ordena que vuelva a llover y llueva. Experiencias de ver un hacha flotando, por ejemplo, en estos profetas nos impresionan mucho. Entonces, Eliseo quería tener un espíritu de poder, un espíritu de milagros. Y por eso dijimos que luego Eliseo repitió milagros gemelos, casi varios, igual que Elías. Ahí es donde notamos lo que se llama y que puede suceder, bendiciones de Dios que son una transferencia de espíritus. Entonces, usted puede llegar a ministrar con el mismo poder de su maestro. Si hacía milagros, Dios le puede dar ese don. Si él tenía o ella tenía revelación profunda en la palabra, usted también puede recibir una gran revelación en la palabra de Dios, y así sucesivamente lo estamos viendo. Miren, antier, el viernes, estábamos en una reunión con coordinadores del equipo del evangelista Luis Palau, y quien vino allí, quien estaba ahí, Edmundo Gastaldi, se llama él, argentino también. Y estábamos en la reunión de los comités de toda la ciudad de Bogotá para la Cruzada Festival de la Familia que se va a realizar. Y yo estaba precisamente ahí, con Gastaldi sentado, nos daban un refrigerio y había varias mesas ejecutivas. Y yo estaba sentado con Gastaldi, y antes que él pasara a hacer su exposición bíblica y de entrenamiento de los comités, comentábamos juntos sobre esto de la transferencia de ministerios. Y yo le dije, oiga, Edmundo, a mí me impresionó mucho en el congreso pasado de ministerios que vinieron de todo el país. Me impresionó, aunque no lo conocía, pero yo ya aquí también he hablado de él, el hijo de Luis Palau, Andrés Palau.
Y le dije, me impresionó mucho la estructura teológica, cómo expone la palabra de Dios y la traza bien. Y él era un burlador incluso con su papá, que no quería ni que le hablara de Cristo. Ay, papi, deja esas cosas, eso no es para mí. Pero le decía yo ahí al coordinador de Luis Palau, le dije, oiga, me impresionó cómo traza la teología, la estructura de la palabra, pero también la forma como expone la Biblia. Me gustó muchísimo cómo lo hace. Le dije, y algo que me fascinó también, ¿sabes qué? Que Andrés Palau predicaba en inglés. Él, como se ha criado allá de casi toda la vida, algo así en Estados Unidos, entonces él estaba predicando en inglés. Y había otro joven que les mencioné a ustedes también hace unos días, pero quería reiterarlo, el hijo de otro de los grandes líderes de Luis Palau, que estaba ahí, al pie de él, de Rubén Proietti. Y le dije antes de anoche a Edmundo, le dije, oiga, me impresionó y vi las dos generaciones, al hijo de Luis Palau y al hijo de Rubén Proietti, el uno predicando y el otro traduciendo, y ambos con qué autoridad, y ambos con qué manera de exponer la palabra y con qué seriedad, pero ambos también con qué alegría, los dos muchachos, los hijos de los líderes ahí en la plataforma. Y me dice Edmundo Gastaldi antes de anoche, me dice, ¿sabes una cosa? Dice, preciso, estábamos en otra nación, en otro país. Dijo, estábamos ahí, estaba yo, estaba Rubén Proietti y estaba Luis Palau, y nosotros sentados en la plataforma, me dice él antes de anoche, y veíamos ahí a Andrés exponiendo la palabra y al hijo de Rubén Proietti, que estaba haciendo la interpretación, traduciendo al español, y dice, todos nos codeamos y estábamos felices. Y Luis Palau y Proietti, los papás de los dos muchachos, dijeron, ahí están las nuevas generaciones, ahí ya está la otra generación. Lo mismo que tú acabas de decir, Urbano, me dijo Gastaldi, me dijo, ahí están las nuevas generaciones. Y nos pusimos contentos. Entonces, hablando de Elías y Eliseo, que recibieron esa ministración, tenemos que continuar hoy con esto de los buenos espíritus y lo que hablamos, transferencia de espíritus. Y hoy yo quiero, por ejemplo, recordar, y seguimos ya desglosando las clases de espíritus. Y me parece, es algo muy interesante, de Josué y Caleb, líderes del pueblo de Dios. Josué y Caleb tenían el espíritu de fe. Es que esto no son cuentos chinos, como dicen por ahí, y no es espiritismo. Vuelvo a reiterar, cuidado con decir, es que en esa iglesia están hablando de espiritismo. No, es el Espíritu Santo de Dios, pero el papá de los espíritus tiene buenos espíritus. Y hay uno que se llama en la Biblia, aquí está, ya lo vamos a ver, espíritu de fe. Resulta que Moisés mandó a Josué y Caleb con otros 10 espías, eran 2 en total, a mirar cómo era la tierra prometida que Dios les había señalado al otro lado del río Jordán. Y entonces Moisés dice, vayan muchachos y miren a ver qué hay allá. Y seguramente que Moisés les dijo, bueno, miren a ver si el enemigo es fuerte, qué debilidades tiene. Esa es logística militar. Pero también Moisés les dijo, miren a ver qué es lo que hay allá en esa tierra que Jesús dijo que fluye leche y miel. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué será? Entonces ellos fueron y volvieron. 10 espías vinieron con un espíritu de pesimismo, con un espíritu de derrota, con un espíritu negativo, venían con un espíritu totalmente contrario, negativo, amargo, derrotista, pesimista. Y dijeron, no, allá no podemos entrar, son gigantes y nos van a devorar
rapidito. En cambio, Josué y Caleb, que tenían espíritu de fe, vinieron y dijeron: mentira de ellos. Es mentira lo que ellos dicen, que nosotros éramos como langostas delante de ellos y que así les parecíamos a ellos. Estos están exagerando, dijeron Josué y Caleb. Son mentiras. Nosotros, dijeron, nos los comeremos vivo. Serán pan comido. Eran términos casi igual que hoy. Son pan comido. Los vamos a devorar, más bien nosotros a ellos. Y vinieron declarando con espíritu de fe. Los 10 malos contaminaron al pueblo. La Biblia dice que el pueblo comenzó a llorar y gemía y hubo lamento, y después hasta hubo una parte del pueblo que no quiso pasar el río Jordán. Acuérdese de un mensaje que tenemos cruzando el Jordán. Entonces no quisieron, se quedaron a este lado porque tenían miedo, y esos se perdieron bendiciones de Dios. Pero los otros que fueron ayudados por Josué y Caleb, que tenían espíritu de fe, esos sí pasaron el Jordán. Espíritu de fe. Ahora miremos lo que nos dice la Biblia. Vamos a leerlo aquí en el libro de... Uy, qué lindo es ese. El espíritu de fe. Bueno, Isaías había profetizado el espíritu de fe. Ya le digo dónde Isaías, pero leamos segundo libro de Corintios 4:13, por favor. Segundo libro de Corintios 4:13. Ahí está, oiga ese versículo. Le cuento que la primera vez que yo lo leí en mi vida me impactó muchísimo. Me hizo un sacudón. Segundo de Corintios 4:13, porque yo dije, yo creí que la fe era solamente lo que dice Primera de Corintios 13. Yo pensé que fe era solamente un don, porque la Biblia habla del don de fe. Pero encontré, nuevo era para mí en ese momento, y dije, el espíritu de fe, claro. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu, ¿de qué? De fe. Póngalo así grandote, a ver, así, F y la E. La fe, espíritu de fe. Por eso estamos predicando de ministrar espíritus buenos. Hay espíritu de fe, claro que sí. Josué y Caleb tenían espíritu de fe. Vamos a vencer, los vamos a conquistar, ese enemigo es pan comido. Vamos a tomar posesión de la tierra que Dios nos dio. Fe. Cuando hay alguien que necesita sanidad, Dios usa a veces no solamente al que tiene el don de sanidad o de milagros, pero también al que tiene el espíritu de fe y el don de fe. Maravilloso. Espíritu de fe y don de fe. Entonces, el espíritu de fe le dice, vas a ser sano, te levantas de ese lecho, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, eres libre. El espíritu de fe, mi hermano, es uno de los dones y de espíritus más lindos que puede haber en la vida. Porque, por ejemplo, en un hogar donde cualquiera, uno de los padres o alguno de los hijos, cualquiera de ellos, un papá, una mamá, un hijo, puede ser una persona negativa, pesimista, que todo lo ve en derrota. Ay, es que nosotros vamos a morir miserables. O comienza a tronar porque va a llover y alguien empieza a temblar y dice, ay Dios, guárdanos. Ay Señor. O cualquier otra persona dice, yo voy a quedar en una silla de ruedas. Pesimismo, espíritu de pesimismo, de angustia, de amargura. Pero en ese hogar hay una persona que tiene espíritu de fe y dice, el Dios que tenemos es el Dios de los truenos. La Biblia dice que Él manda al mar y a los truenos y a los relámpagos y le obedecen. Espíritu de fe. Qué bueno es tener el espíritu de fe.
No creer con pesimismo, no pensar así, sino que Dios, y de verdad que el Señor nos ayude, porque estamos viviendo en un mundo de tanta desesperación, de tanta congoja. La gente ha perdido la esperanza y ha perdido la fe. Y hoy en campañas políticas, hasta los políticos saben que la gente está desesperada y se aprovechan de las debilidades de la gente. La desesperación, la falta de fe, la falta de amor, de perdón, y lo están convirtiendo en la bandera de las campañas políticas. Dios quiere que nosotros tengamos espíritu de fe. Aquí nos dice la Biblia en segundo libro de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Me gusta esa segunda parte, porque la fe debe basarse aquí en la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito, ¿cierto? Conforme a lo que está escrito, el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice la Biblia. Entonces, eso conforme a lo que está escrito significa que nuestra fe tiene un argumento, nuestra fe tiene una base. No es una fe por ahí suelta a la deriva, sino que los principios de la fe están aquí. Confiese lo que Dios dice en su palabra, declare con espíritu de fe lo que Dios ya ha prometido, ministre la palabra de Dios con un espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice la palabra del Señor. Y luego dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Oiga, es increíble, entre otras cosas. Pero hasta la gente que no es cristiana, que escribe libros motivacionales, conferencias, le llaman entre comillas superación, le llaman éxito empresarial o lo que sea, pero encontramos una cantidad de libros hoy, seculares y algunos hasta profanos, que dicen que nosotros debemos aprender a hablar positivamente. Estaba mirando ayer precisamente una publicación guardada que tengo por ahí sobre cómo hablar bien en público, y entonces dan pautas como para tener éxito en la conferencia. Y entonces dicen, camine para allá, ande para acá, dé la vuelta, sonría, tome bien el micrófono, vaya con un buen porte, dice ahí en las instrucciones, de vez en cuando tenga una sonrisa y de vez en cuando póngase bravo. Y dan unas pautas, ¿verdad? Y para el asunto empresarial es lo mismo. Pero digo, me fascina lo que la Biblia dice aquí. Dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, dice la Biblia con el corazón, por lo cual hablamos. Entonces los libros motivacionales dicen, hable, declare, diga cosas positivas. Bueno, a eso le llaman positivismo. Y ese positivismo lo enfatizan en la mente, en el intelecto. Pero nosotros no es que seamos positivistas. Nosotros lo que tenemos es un espíritu de fe. Ahora, si salen cosas positivas, no son como resultado de un mecanismo intelectual solamente, sino que tiene que ver con algo más profundo y que es más efectivo, que aquí en la Biblia lo acabamos de leer, y se llama espíritu de fe. Que le llamen ellos como quieran, ser positivistas, ser lo que sea, pero Dios quiere que esto nazca no de la voluntad humana, sino que nazca, escuche bien lo que estoy diciendo, no de la voluntad y de la mente humana, sino que nazca de una raíz espiritual, que es el espíritu de fe con el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Porque si hace algo intelectual o emocional, está comprobado psicológicamente que las emociones nos traicionan. Usted puede estar alegre
y lo vamos a ver en el mundial próximo que se va a realizar, gente gritando eufórica, ¡gol de mi equipo! Y luego en los próximos 10 minutos el contrario mete 3 goles y ya no grita gol de mi equipo. Miserables, se dejaron meter el gol, no juegan bien. Y hasta puñetean y dicen groserías y están enojados contra el árbitro y los jugadores. ¿Se da cuenta? Nuestra vitalidad no depende de nuestras emociones. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de fe, no depende de la intelectualidad ni de las emociones que nos pueden traicionar, sino que nace en una raíz deliciosa y profunda que es el Espíritu Santo de Dios. Josué y Caleb fueron a la tierra prometida y regresaron con un espíritu de fe, mientras los otros venían con espíritu de amargura, desánimo, dice en el libro de Números 12 al 14, desánimo, amargura, frustración, derrota y murmuración. Oiga, la murmuración sí que es mala. La murmuración destruye mucho, daña el ánimo. El pesimismo, cuidado con sus hijitos. Por eso esta mañana cuando estábamos hace un ratico cantando aquí y los niños venían para darme un besito, un abracito, me fascina. Yo decía, Señor, rogamos por ellos que los guardes, que les des un espíritu de fe, de victoria, no de derrota. No ministremos, acuérdese, lo repetimos, no haga disciplina con espíritu de ira, le daña a los niños, sus hijitos. Ministreles con amor, con bondad, hágales caer en cuenta la disciplina, pero cuidado con la ira, cuidado con maltratar y torturar a los niños. Hay un límite de la disciplina, incluso de la varita, como dice Salomón. Hay padres que se exceden y van más allá y están torturando a los niños. Mucho cuidado. Bueno, entonces, espíritu de fe. Pero seguimos. Hay otros espíritus maravillosos, y es que en la Biblia encontramos el espíritu de nobleza. Hay gente que tiene un dulce espíritu de nobleza. Es una persona noble, apacible, agradable. Da ganas y gusto de estar con él o con ella, porque siempre tiene un espíritu noble y un espíritu dulce. Casi no se deja afectar por las ofensas y cosas así. Mire, Salmo 51, versículo 12, me fascina ese Salmo, todo el Salmo 51 es espectacular. Qué enseñanzas las que tiene el Salmo 51. Rey David dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ay, qué oración tan linda. Yo también, tú también, todos podemos decirle, Dios, dame un espíritu noble. Qué difícil es ser noble, Señor. Es que a veces me la sacan y no es fácil ser noble. Pero David sabía cómo era él. Mire, David, juntamente con este versículo, otra oración que David dijo, él se conocía a sí mismo, era tan sincero, me gusta David, dice, Señor, libra a tu siervo de las iras, libra a tu siervo de sus iras, decía David. O sea, David reconocía y decía, ay Señor, por favor, mira que yo le hice, yo maltraté, Señor, mire que yo herí, mire Señor que le hice daño a tal persona, yo le maltraté, libra a tu siervo de las iras, Señor. Decía el pobre David, después de que dice, Señor, ¿qué le vamos a hacer? Dice David, me salí de los chiros, Dios, y lastimé a tal persona. Entonces la oración de David era, Señor, libra a tu siervo de las iras. Y aquí, en lugar de las iras, David dice, y el espíritu noble, ¿me qué? Me sustente. Uy, qué bonito, espíritu noble. Yo creo que todo ser humano necesitamos el espíritu noble, porque la Biblia dice que en nuestros chiros, en nuestro cascarón,
humano, carnal, sin Dios, la Biblia dice que en nuestros propios chiros nosotros somos fieras, dice la Biblia que somos una naturaleza bestial, animal. Todos necesitamos, Señor, el espíritu de la nobleza. Entonces, ahí estamos dando espíritus que necesitamos, el espíritu noble. Bueno, otro espíritu que necesitamos cuando hay tristeza, cuando hay depresión, cuando hay derrota, cuando vemos que el mundo es oscuro todo el tiempo, entonces necesitamos otro espíritu. ¿Y sabe cuál es? Vamos a mirarlo en Proverbios 17:22. Acompáñeme a Proverbios 17:22. ¿Se da cuenta por qué este tema necesitaba dos predicaciones? Proverbios 17:22. Muy bien. A ver qué nos dice la Biblia por allí, en el versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca ¿qué? Los huesos. El corazón alegre. Mire, aquí hay dos contrastes, uno alegría y otro tristeza. Uno es el de la alegría y el otro dice el espíritu triste seca los huesos. Oiga, ¿sabía usted que eso es cierto? Que la tristeza afecta físicamente a la persona. La tristeza no deja que la persona sea realmente ni feliz ni tenga buena salud. El espíritu triste, dice la Biblia, seca los huesos, pero el espíritu alegre es buen remedio. Esta es otra de las premisas que en los libros no cristianos estamos encontrando hoy. Esa es otra de las premisas que estamos encontrando, es verdad, que el espíritu alegre es buen remedio. Y dice, he visto algunas publicaciones que dice, cuando usted sonríe o cuando usted ríe, ¿sabe cuántos músculos entran en acción en su cuerpo? Y otros dicen, ¿sabe cuántas secreciones benéficas de sus glándulas? Tremendo. ¿Cuántas bendiciones de sus glándulas, cuántas secreciones dan cuando usted suelta una carcajada o está alegre? Pues bueno, necesitamos el espíritu alegre. Y aquí mismo en el Salmo 51, vamos a volver otra vez al Salmo 51, encontramos que David se refiere a otro espíritu que él quiere que Dios manifieste en su vida. Veámoslo a ver. Salmo 51, y ahora vamos a leer el versículo 10. Salmo 51 y versículo 10. Leamos, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. Hay un espíritu que él pide aquí. ¿Espíritu de qué? De rectitud. Espíritu recto dentro de mí, dice. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso dice el rey David. Un espíritu recto. Él quiere un espíritu recto. Significa una tendencia. Cuando hablamos de esto, hay una palabra que se llama tendencia. Y hay tendencias hacia abajo, hacia la maldad, hacia lo malo. Pero hay tendencias hacia el bien. Miren, cuando han hecho juicios penales en algunos tribunales, y a veces la defensa o en otras ocasiones la fiscalía piden un perfil o unos exámenes psicológicos del asesino. Por ejemplo, recientemente un muchacho allá en Estados Unidos, en la Florida, mató a 17 personas de sus compañeritos ahí también. En la Florida mató 17 personas, oiga, qué tremendo. Y le han hecho algunos análisis criminológicos, psicológicos, psiquiátricos al muchacho que mató toda esa gente. Bueno, hay personas o hay jueces o hay abogados que hablan de estas tendencias. También hay algunas personas que me pueden ustedes confirmar o afirmar que han hecho periodistas y estudiosos, psicólogos, que después hacen las publicaciones y dicen, el niño o el jovencito cuando era niño tenía una
tendencia maligna. Tendencia maligna. ¿A qué? Por ejemplo, dicen, era el que le hacía el bullying o el matoneo o la ofensa que lastimaba psicológica y a veces físicamente a sus compañeros en los salones de clase. Dicen, había una tendencia. ¿Y esa tendencia cuál era? A la maldad, a hacer el daño, no espíritu de rectitud. Si tenía la oportunidad, a meter la mano en el bolsillo o en la lonchera de los compañeros y a robar. Entonces ese es un espíritu maligno, es una tendencia, es un espíritu impío, un espíritu inclinado a la maldad. Pero había otra clase de espíritus, y la Biblia nos habla aquí en el Salmo 51, que dice, ¿espíritu qué? ¿Espíritu qué? Renueva un espíritu ¿qué? Recto. Entonces el espíritu recto dentro de mí. Entonces podemos pedirle a Dios espíritu de fe, pero también podemos pedirle al Señor espíritu recto dentro de mí. O sea, tendencia hacia arriba, hacia Dios, hacia el bien, a hacer lo bueno, a hacer las cosas transparentes, a no hacer la trampa. Hoy tenemos espíritus perversos contrarios. Decía hace poco que la palabra en Colombia que sacudió al país el año pasado fue corrupción. Es la palabra, otra bandera que están utilizando los nuevos políticos y algunos antiguos sinvergüenzas que han hecho mal y hablan, vamos a acabar con la corrupción. ¿Cuál corrupción? La de ellos mismos. Entonces, hay una palabra que se llama corrupción, que es la inclinación, la tendencia hacia lo malo, a hacer la trampa, a robar, a quedarse con lo que no corresponde, a hacerle daño al prójimo. Pero aquí la Biblia dice un espíritu recto dentro de mí. Eso es otro espíritu que encontramos aquí en el Espíritu de Dios. Pero déjeme decirle que el mundo se opone al espíritu de rectitud. El mundo se opone al espíritu de rectitud. Primera de Corintios 2:12. Vamos a mirar el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Se da cuenta que esto que estamos predicando no es espiritismo maligno? No. Estamos predicando es ministrando buenos espíritus. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el espíritu del mundo es el espíritu maligno, el espíritu de maldad, el espíritu de la trampa, el espíritu de corrupción. Pero aquí Dios dice, nosotros no hemos recibido ese espíritu de corrupción y de maldad. Hemos recibido el Espíritu de Dios, el papá de los espíritus. Vamos a cambiar parece que la energía se está yendo. Hola. Sí. Entonces, no hemos recibido el espíritu de corrupción, sino el Espíritu de Dios. El mundo se opone al espíritu bondadoso. Por eso me gustaría hoy hacerle un llamado a los padres. Esta semana con Elenita conversábamos cuánta maldad hay que los padres tienen que prevenir a sus hijitos. Atención, los que tienen niños y jovencitos, en el sentido que de pronto, ya cuando estén más grandecitos, jovencitos o niñas, jovencitas, que tienen que obligatoriamente entrar al internet para hacer alguna tarea, siempre hay personas malvadas. Hemos notado cómo se pierden, desaparecen muchas niñas de 13, 14 y 15 años, y ahora niños también, 12, 13, 14. Cuando los padres se dan cuenta, qué triste
pueden aparecer violados, asesinados en un potrero, en un río, pervertidos, en un tráfico sexual de prostitución, de homosexualismo. ¿Y qué sucedió? Que hubo alguien en el internet, un niño vio una niña muy agraciada, muy linda, o al contrario, una jovencita vio un muchachito dulce, espectacular, la sedujo, se pusieron una cita, y cuando aparece en la cita, no es la fotografía del jovencito dulce y agraciado, sino que es un tipo malvado, mayor de edad, perverso, que secuestra, que viola, que rompe a pedazos el cuerpo, que asesina. Entonces, por eso estamos diciendo, aquí la Biblia dice, el espíritu del mundo se opone al espíritu de rectitud y al espíritu de Dios. Y es muy importante que al predicar esta palabra, los padres recuerden, siempre hay al acecho fieras, leones, serpientes venenosas, inmundas, que están tratando de pervertir a su niño o a su niña, y hay que estar con oídos y ojos atentos para prevenir y ayudarles y decirle, mi amor, mira, en el mundo hay esto, esto y esto. Puede aparecer una foto de una persona que no es. Pueden tratar de seducirte a cumplir una cita y te van a asesinar y van a arruinar o a destruir tu vida. Entonces, Señor, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos al Espíritu Mayor, que es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Hay otro espíritu bonito, lo hemos cantado esta mañana. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. No hay fidelidad como la de Dios. El espíritu de fidelidad. Oh Dios, así como tú eres fiel conmigo, dame también a mí un espíritu de fidelidad hacia ti. Tu fidelidad es grande. Salmo 78, versículo 8. Salmo 78 y el versículo 8. Vamos a leer ese precioso versículo allí en la palabra de Dios. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no se dispuso o que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta última frase, bueno, aquí está hablando de Israel, ¿no? Que fue rebelde, pero al final dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu, es decir, el espíritu de la persona. No era un espíritu de fidelidad. Entonces, aquí Dios nos habla que puede haber espíritu de fidelidad. No fue fiel para con Dios su espíritu. El Señor quiere que nosotros tengamos un espíritu de fidelidad. Y recuerde que la fidelidad tiene que ver muchísimo con la solidaridad. No dejar sola a la otra persona. Sea solidario con su hermano, con su hermana. Anoche yo estaba pensando, me llamaron como a las 10:30 de la noche, y es una persona que, aunque no pertenece a esta misión, a esta iglesia, es una persona que tiene mucha necesidad espiritual. Le han declarado clínicamente, entre otras cosas, una esquizofrenia, etcétera, y me llama y encuentra un refugio cuando habla conmigo. Y yo tengo que gastar tiempo y escucharle y luego orar con él, con ese muchacho, y tengo también que aconsejarle y oírle sus objeciones a veces a lo que yo digo. A veces se puede oponer, pero yo sé que lo tengo que oír, comprenderlo y estar ahí con él en las buenas y en las malas y ayudarle. Entonces yo después le doy gracias a Dios
y le digo: Señor, tú sabes, Padre, bendícelo, que pueda dormir bien esta noche, que la oración que hemos hecho, que el consejo que yo le he dado. Entonces, ¿qué necesitamos tener nosotros? Un espíritu de solidaridad con la persona. Necesita una palabra de consuelo, necesita una palabra de sanidad para sus heridas, necesita un espíritu de fe para creer que Dios no lo va a abandonar, que Dios no lo va a dejar. Necesita, juntamente con Dios, alguien, un ser humano que se solidarice y se mantenga y sea fiel con Él. Ahora, yo sé que yo tengo que ser fiel con Él, aunque no es de la iglesia donde nosotros estamos, pero yo sé que le tengo que ayudar, aconsejarlo, bendecirlo, escucharlo, no ofenderme cuando Él dice algo contrario, sino ser comprensivo y ayudarle. Yo sé que tengo que hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que debemos tener un espíritu fiel. Fiel hacia otra persona, pero fiel también hacia Dios. Dice aquí la Biblia que ellos no fueron fieles con Dios en su espíritu. No son fieles. ¿Cómo demuestra uno fidelidad con Dios? Bueno, hay muchas maneras. Leyendo la palabra, manteniéndose en el espíritu recto. Demostramos nuestra fidelidad con Dios asistiendo a la iglesia, por ejemplo. Que vengamos y estemos siempre ahí. Uno demuestra que está fiel con Dios, que está en línea, porque está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Reúnete con tu hermano, congrégate, escucha la palabra, ten comunión. Todas esas cosas lindas las debemos demostrar así, con nuestra fidelidad y asistencia. También demostramos que estamos siendo fieles con Dios. Entonces, en este día yo les invito y les animo y le digo al Señor que Dios obre en nosotros todos estos espíritus juntamente con los que leímos hace 8 días, y quiero terminar allí en Isaías, el capítulo 11. Isaías, libro del profeta, Isaías el capítulo 11, y vamos a leer lo que reposaría sobre Jesús de Nazaret, los espíritus. Juntamente con eso reclamemos esto para nuestra vida. Mire, Isaías 11:2, terminamos. Y reposará sobre él, sobre Cristo, Espíritu de Dios, con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero debajo del papá de los espíritus dice espíritu de sabiduría para tomar buenas decisiones. Señor, ayúdame a tomar una decisión sabia. Espíritu de inteligencia. Uy, qué bueno. La habilidad de hacer bien las cosas en nuestra vida personal diaria. Inteligencia. Espíritu de consejo, el que acabo de mencionar, que usted sea una ayuda para otros. Espíritu de poder. Señor, dame el espíritu de poder para hacer milagros, que cuando llore los enfermos se sanen, que haya milagros. Qué bello, poder. Espíritu de conocimiento, que no quiere decir de matemáticas y esas otras cosas, no. Espíritu de conocimiento es revelación de Dios, que podamos recibir la mano de primera mano, la voz de Dios y la revelación en la palabra para bendecir a otras personas también. Y por último dice, y espíritu de temor de Dios. Hoy falta mucho temor de Dios, que no quiere decir pánico, no quiere decir terror, porque incluso hay algunos materialistas, comunistas, lo que usted quiera decir, que piensan y dicen, es que la religión manipula a la gente, la aliena, la controla, y controlan la gente con el espíritu de miedo. No, eso es falso. Dios no aliena, Dios no manipula, no, Dios es caballero, pero aquí el espíritu de temor de Dios significa respeto de Dios. Temor de Dios es respeto de Dios. No quiero irrespetar a Dios, no voy a irrespetar haciéndole mal al prójimo. Espíritu de temor de Dios es reconocimiento de Dios, respetar a Dios, no miedo ni pánico.
sino un espíritu temeroso es un espíritu que no hace el mal. Entonces, espíritu de temor de Dios. Y colorín colorado, y vamos a darle gracias a Dios en este día y vamos a adorar al Señor, porque Él tiene una palabra siempre muy linda. Y mire cuántos espíritus lindos necesitamos. Mi amado, yo le invito hoy para que entre después a este portal. Y ahí en la tarde de hoy, si usted quiere, donde aparecen dos antenitas con un televisor, dele clic encima y vuelve a aparecer esta predicación. Usted la puede pausar las veces que quiera. Así lo hacen en Australia, nos han visto en España, en Europa, en América. Y ahí usted puede pausar y dice, ¿qué fue lo que dijo el predicador? No lo entendí. Usted puede hacer pausa y volver de nuevo. Y miles de mensajes por todo el mundo, centenares en nuestro YouTube. También, acuérdese que en YouTube tenemos Iglesia Carismática Plenitud. En YouTube, usted dice Iglesia Carismática Plenitud, clic, y le salen centenares de muy buenas predicaciones. Yo le invito ahí sentadito, incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios. Oh Señor, dile lo que tú quieras esta mañana. Dile, Señor, cámbiame, transfórmame. Dame, Señor, un espíritu quebrantado. También la Biblia habla de eso. Señor, dame un espíritu quebrantado. Al espíritu contrito y humillado, dijo David, no despreciarás tú, oh Dios. Otra vez, Salmo 51. Dile este día, Señor, dame un espíritu quebrantado. Dame un espíritu de humildad. Al espíritu quebrantado no despreciarás. Tú, oh Dios, dame un espíritu de rectitud. Dígale lo que